Los blindados se acercaron a las defensas rusas en la línea de árboles. Recibieron ataques de drones y RPGs, pero persistieron para entregar a sus tropas mientras disparaban contra la caída. Ahora había un nuevo desafío para los hombres que se movían entre los árboles: sobrevivir a una difícil batalla contra las defensas rusas bien posicionadas. Otros soldados tuvieron un desafío aún mayor: esconderse de la amenaza de los drones después de que sus vehículos y escuadrón fueran diezmados en un ataque fallido. Kursk continuó ardiendo en violencia ese mes. El mundo parecía estar más cerca que nunca de una guerra nuclear al final de 2024. Las promesas rusas de escalar la guerra aumentaron cada vez más. Con cada movimiento frágil y cobarde de Occidente para decidir ayudar a Ucrania, una amenaza salía del Kremlin. Ese ciclo se desarrolló durante años de guerra, pero entre los últimos problemas estaba una acción rusa: los rumores de la presencia norcoreana en Kursk. Si antes Corea del Norte ya había enviado municiones en masa al conflicto para apoyar a los rusos, ahora surgía la noticia de más de 10.000 hombres listos para el combate. Una de las mayores potencias militares del mundo, Rusia ahora contaba con el apoyo directo de otra nación en su territorio. Esto genera un análisis interesante sobre un grupo selecto de soldados virtuales que defendían más la ideología que analizaban el conflicto. Algunos analistas militares, con genialidad asintomática, prestaron atención cuando los rusos alardearon la propaganda de que era el ejército de la OTAN luchando en los frentes ucranianos. Era una contradicción creer en eso y, al mismo tiempo, en las amenazas de Putin y Lavrov, los mismos que adoraron las amenazas del Kremlin de escalar la guerra por cualquier tipo de amenaza occidental, como, por ejemplo, permitir el uso de misiles estadounidenses dentro de Rusia. Creían que tropas de la OTAN habían entrado en Kursk dentro de la propia Rusia durante 3 meses. Y todo lo que Putin había hecho durante ese tiempo fue quejarse y pedir apoyo a Corea del Norte. El nivel intelectual necesario para creer en ambas cosas al mismo tiempo. Una invasión de la OTAN en Rusia sin que Rusia responda tras tantas amenazas era tan superficial como una sombra al mediodía. ¿Era lo mismo que llamar a Putin cobarde ante una invasión de la OTAN en su país? Al decir eso no se niega el poderío ruso, no es eso. Se trata de individuos con una capacidad de razonamiento mínima que creen en cualquier cosa. No se trata de dudar del poder de las Fuerzas Armadas de Moscú, sin duda una de las más grandes del mundo. Y la propaganda es parte de la guerra, pero parece que no hay límite para los absurdos que muchos creen. Continuando con la historia, la mayor escalada en ese tiempo fue la presencia de tropas norcoreanas dentro de Rusia. Comenzó con una serie de rumores y grabaciones extrañas de soldados entrenando, ya que las noticias fueron ganando impulso, con rumores de ataques contra esas tropas e incluso la muerte de oficiales. Aún así, fue difícil confirmar su presencia en el frente por más de un mes. Hubo quienes decían que estaban siendo preparados para el combate, lo cual es más tiempo del que algunos reclutas rusos pasaban en entrenamiento antes de ir a Kursk. Después del anuncio de los norcoreanos en Kursk, hubo presión internacional. Extrañamente, los rusos siempre usaron como propaganda la presencia de la legión extranjera o exsoldados de cualquier país dentro de Ucrania como algo absurdo. Extrañamente, los mismos intelectuales del militarismo de teclado siempre criticaron eso. Apoyando a las Fuerzas Armadas, que tenían uno de los grupos de mercenarios más grandes del mundo que reclutaba prisioneros, además de llevar a su frente a personas de diversas naciones empobrecidas, incluso con la participación de grupos como los Hurs de Yemen, además de denuncias de personas engañadas para luchar en el frente de una de las guerras más violentas del mundo. Los rusos estaban usando lo que podían:
Sus contratos aumentaron los valores a pagar en diferentes oblasts y repúblicas de la Federación para intentar mantener el mismo nivel de reclutamiento. Las ofertas salariales eran hasta 10 veces mayores que el salario promedio de Rusia. Un reclutador militar ruso fue grabado intentando persuadir a trabajadores migrantes en Rusia para que firmaran un contrato con el Ministerio de Defensa y que fueran al frente en Ucrania. Como ventajas, recibirían un pasaporte ruso, atención médica gratuita, seguro de vida y un salario de 200.000 rublos, equivalente a $2.000. El gobierno ruso promulgó una ley que permitía el reclutamiento de individuos presos y bajo investigación criminal para las Fuerzas Armadas rusas, incluso antes de que sus casos fueran juzgados. Todo esto era para continuar con la fuerte y poderosa reacción que permitió a los rusos casi colapsar las defensas ucranianas en Donetsk. Sus avances crearon una devastación sobre las defensas de Kiev en ese oblast, uno de los principales frentes de combate, y que contaba con buena parte de las reservas naturales de alto valor de Ucrania. Tantos avances rusos y, ahora, la posible presencia de norcoreanos generaron una reacción internacional. La presión llevó a los gobiernos más cobardes de Occidente a finalmente permitir el uso de sus armas dentro del territorio ruso. Si hubiera sido años antes, muchos aviones que bombardearon áreas civiles podrían haber sido destruidos. Ahora, los efectos ya no serían los mismos, pero los ucranianos los usaron. Los aviones de Kiev volaron para lanzar los proyectiles contra el territorio ruso. Los misiles Storm Shadow se elevaron hacia el cielo en dirección a Kursk. El 20 de noviembre de 2024, Rusia intentó detener esos proyectiles de alta precisión. Sus Buk, sistemas de misiles antiaéreos de alcance medio, estaban listos para interceptar al enemigo, y los disparos buscaron a los Storm Shadow en el cielo. De acuerdo con los rusos, los Buk y los S-400 lograron interceptarlos. Fuentes ucranianas dijeron que el ataque alcanzó una base de la Dirección de Asuntos Presidenciales de Rusia en Marino, en la región de Kursk, resultando en bajas militares significativas. En el centro de comunicaciones, las fuentes informaron la muerte de un comandante ruso de alto rango. El ataque contra la instalación subterránea mató a 18 militares y dejó a otros 33 heridos. En el incidente posterior, 13 zapadores rusos resultaron heridos durante los esfuerzos para neutralizar municiones sin detonar en el lugar. Oficiales norcoreanos también habrían resultado heridos. Incluso hubo fuentes ucranianas que informaron la muerte de 500 soldados de Corea del Norte en un ataque de Storm Shadow. El 23 y 25 de noviembre fue el turno de los misiles estadounidenses Attack-MES de volar. Los lanzamientos apuntaron a instalaciones militares y a un campo de aviación en la región de Kursk, en el oeste de Rusia. Los rusos intentaron detener la llegada de los misiles con el sistema de defensa S-400. Sus operadores ya estaban preparados para las armas lanzadas por los ucranianos. Según fuentes pro-Moscú lo lograron, pero las imágenes fueron diferentes. Los ataques misiles impactaron el suelo y alcanzaron objetivos. Poco después empezaron a surgir las noticias de los militares rusos muertos durante el ataque. Eran operadores de los sistemas S-400 destruidos. Estas acciones ucranianas podían hacer parecer que los rusos tenían menos poder. En realidad, los rusos tenían la tecnología y el poder militar para una guerra extensa. Como cualquier fuerza en el mundo, había momentos en que enfrentarían dificultades. Como respuesta a los ataques de las armas británicas y estadounidenses usadas por los ucranianos en Kursk, Putin ordenó el uso del Oreshnik, un misil capaz de volar a 12.300 kilómetros por hora. Difícil de interceptar, el proyectil podía llevar ojivas nucleares. Voló para caer sobre Dnipro en un complejo militar industrial usado para fabricar misiles y otros armamentos. Según los rusos, el ataque, que no fue nuclear, fue un éxito porque alcanzó su objetivo.
Las tropas de Moscú realizaron contraataques cada vez más duros contra los ucranianos. Las batallas en Kursk se volvieron difíciles para las fuerzas de Kiev, que perdieron terreno constantemente, con cada vez más tropas llegando a la región para una contraofensiva. Pero los ucranianos tenían estrategias para continuar los combates allí. Diversas armas destruirían metal y vidas en suelo ruso. Los rusos pusieron a 50.000 hombres para retomar Kursk, mientras que gran parte del contingente utilizado hasta ese momento provenía de fuerzas locales o de tropas retiradas de otras partes del frente. Ahora surgían evidencias de que los soldados contratados para la tarea eran reclutas más recientes y específicos para ese frente. Muchas ciudades fueron retomadas a partir de septiembre. Los rusos apuntaron al frente este y norte de las áreas tomadas por los ucranianos y presionaron para liberar casi la mitad del área invadida. Columnas de equipos ucranianos fueron destruidas. El enfoque ruso en esas áreas ocurrió porque eran puntos más frágiles y recientemente conquistados por los ucranianos. Las bombas que cayeron en Kursk marcaron el suelo para destacar los lugares por donde Moscú estaba pasando. Escuadrones ucranianos retrocedieron, esperando refuerzos, hombres experimentados y curtidos por la guerra que enfrentarían a los rusos con nuevas armas. Con eso, las tropas de Moscú fueron presionando hasta llegar a lugares donde los soldados de Kiev estaban desde el inicio de la invasión. En agosto de 2024, uno de los puntos de conflicto se convirtió en Novoivanovka. Los rusos llegaban hasta ahí principalmente desde Lyubimovka. En ese momento, los ucranianos ya habían desplazado a otros grupos para combatir en Kursk, como la 47ª Brigada, que resistió durante meses a los avances concentrados en Avdiivka hasta su caída en 2023. La ofensiva brutal de los rusos contra Avdiivka forjó en acero a la Brigada 47. Obligados a luchar contra fuerzas muy superiores y decenas de bombas FAB cayendo todos los días, los hombres de la 47 ya anunciaron su llegada. Con su batallón de drones, la compañía de drones de ataque lanzó sus kamikazes de manera tan precisa contra un BMP-3 que explotó. Todavía en la salida de Lyubimovka, una columna rusa intentó moverse desde la misma dirección. Siguió por la carretera principal en vez de tomar los campos, una estrategia arriesgada debido a las sorpresas que los ucranianos dejaban en el asfalto. Ese error ya le costó al primer blindado, que explotó en una mina antitanque, interrumpiendo el camino de los demás. El segundo blindado no se detuvo, empezó a empujar los restos de metal del otro y forzó el paso. Encontró otra mina al lado de la primera, que también explotó. El humo se expandió una vez más en medio del metal dañado. El tercero insistió en el mismo error, tal vez pensando que ya no había más minas. Uno más que desapareció en el humo. Los blindados de la columna, que aún podían moverse, fueron perseguidos por los drones. Fueron explotando bajo la agresión de los demonios voladores de la Brigada 47, la mayoría de las veces bajo la mirada de otro dron, que ya buscaba su objetivo para devorar. La columna aún persistió. Esta vez, los proyectiles misil antitanque guiado y tube-launched, optically tracked, wire-guided empezaron a ser dirigidos contra los valientes, que persistieron en dirección a Novoivanovka. Su metal se retorcía como el de los primeros. Los hombres que sobrevivieron a esos ataques intentaron esconderse entre los restos de las aldeas rusas. Los pilotos de drones siempre estaban atentos. El kamikaze se lanzó contra el soldado ruso en una explosión tan violenta que lo arrojó por los aires. Desapareció en medio del humo y los operadores de drones tuvieron que buscarlo para confirmar la baja. Lo encontraron en medio de la casa destruida, moviendo lo que quedaba de sus piernas mientras esperaba el rescate. Que lo encontraran antes de que se desangrara hasta morir. Si sobrevivía, como gratitud le pondrían una medalla en el pecho y su nombre sería olvidado entre aquellos que sufrieron en Kursk. Los rusos sabían que los operadores de drones eran una de las salvaciones de los ucranianos, que tenían mucha menos artillería y poder aéreo. Por eso estos hombres eran odiados.
Una vez detectados, sus coordenadas fueron pasadas a los Su-35. Los aviones despegaron para mostrar quiénes eran los verdaderos dueños del aire. Pesadas bombas FAB cayeron sobre las líneas de árboles donde estaban los operadores de drones. Parte de esa rabia, junto con el hecho de que sus columnas eran detenidas por drones, hizo que los rusos ejecutaran a algunos de esos operadores que se rindieron. Con la excusa para el acto monstruoso de asesinar a hombres desarmados y rendidos, se dijo que era una represalia por 2 prisioneros de guerra rusos ejecutados. Pero ese no fue un evento aislado. Los rusos continuaron con las ejecuciones frecuentes de prisioneros, con grupos en redes sociales incentivando el acto. Cuando los rusos avanzaron hacia Nova Ivanivica, la Brigada 47 envió sus vehículos Bradley y el tanque Abrams para vengar a sus operadores de drones muertos. Los rusos resistieron desde dentro de las casas donde se habían escondido. El M2 Bradley puso el cañón M242 Bushmaster a trabajar sobre los rusos. Las municiones, volando a más de 1000 metros por segundo, podían atravesar las casas con facilidad. Los impactos rajaron las paredes, derribaron muros hasta llegar a la carne rusa. El tanque 1A1 Abrams llegó después. Mucho más pesado y hasta criticado por su uso en Ucrania, era un objetivo preferido de los rusos, que celebraron su destrucción en los campos de Donetsk. Ese siguió por la calle de Nova Ivanivka, en Kursk, con el cañón M256, haciendo buen uso de sus 125 milímetros, deslizando la munición contra las casas rusas. Un disparo deshizo las construcciones como si fueran de papel, sepultando a los rusos escondidos. Los soldados del Kremlin vieron esos símbolos americanos en su suelo y resoplaron ante la osadía. Sus drones siguieron el movimiento de los Bradley y Abrams hasta una línea de árboles. Cuando las tribulaciones se detuvieron, el misil Iskander fue preparado y lanzado contra los soldados de la Brigada 47. El calor voraz se extendió, retorciendo el metal y reduciendo la existencia humana a cenizas. Quienes sobrevivieron quedaron conmocionados por el ataque. Un Bradley apareció para rescatar a los sobrevivientes y heridos. Pero los rusos tenían una trampa preparada. El dron los observó hasta que el vehículo se detuvo. Los hombres corrieron hacia la puerta abierta. Al comenzar a subir la rampa, la granada cayó sobre ellos. La explosión alcanzó a los soldados, sanos y heridos amontonados. El impacto se expandió, destrozó vidas y repartió heridas. La 47ª no se inmutó ante ese ataque. La brigada siguió poniendo sus Bradley a trabajar contra los rusos. Los blindados ucranianos avanzaron hacia las líneas de árboles donde estaban los adversarios. Pasaron por el camino previamente abierto en el campo minado y por los dientes de dragón, avanzando hacia el humo lanzado para darles cobertura. La defensa fue reforzada con un nuevo lanzamiento de bombas de humo antes de que el combate estallara con toda su violencia. Los cañones Bushmaster de los Redleys abrieron fuego. La distancia entre ambos vehículos permitía converger los disparos y mantener el fuego ruso disperso en el campo. Hubo una pausa para que el primer Bradley disparara un misil Tube Launched, Optically Tracked, Wire Guided, un sistema de armas antiblindaje de largo alcance. Comenzaron el protocolo de avance. Un Bradley se movió, mientras que el otro abrió fuego, intercambiando los papeles consecutivamente. Los misiles explotaron entre los árboles, tirando a los rusos al suelo. El avance continuó, con el Bushmaster calentándose mientras sus municiones de alta velocidad partían árboles buscando a los rusos. La artillería ucraniana disparó más bombas de humo, aumentando la cobertura del Bradley. Mientras los rusos solo veían el aire blanquecino, los vehículos ucranianos tenían los movimientos de los cuerpos enemigos bien destacados en sus cámaras térmicas. Bradley fue el primero en llegar a la línea de árboles. El acero rugió en movimiento al lado de las posiciones rusas mientras el cañón seguía presionando a los enemigos. El segundo Bradley se detuvo, creando una pared de fuego, mientras el primero continuaba con su limpieza.
Más atrás, el tanque Abrams puso su arma secundaria para ayudar, disparando la M2 Browning. Vidas fueron barridas por munición de 12 milímetros que vagaba entre los árboles. La operación terminó con los Bradley y el Abrams regresando sin bajas. El Bradley era un vehículo resistente, pero el poder de fuego ruso y la variedad de ataques eran capaces de destruir completamente el blindado, lo que hizo que varios de ellos fueran abandonados en Kursk. No había metal que no ardiera en esa guerra. Uno fue duramente alcanzado durante la evacuación de tropas. Cuando perdió la capacidad de moverse, sus tripulantes tuvieron que huir buscando la línea de árboles, pero no se escapaba fácilmente. Así, en ese conflicto, los drones rusos vinieron a buscar sus vidas, chocaron contra carne y árboles. En otros casos, los Bradley demostraron su resistencia y poder de maniobra. Siguieron la estrategia en pareja. El peso de la máquina de guerra conquistó el suelo ruso. Los cañones tronaron sus disparos contra las defensas enemigas en la línea de árboles. Un misil antitanque alcanzó a uno de los blindados, pero el vehículo resistió el impacto. Un dron kamikaze se lanzó para detener al otro. La explosión sacudió a los hombres que estaban dentro, pero el blindado continuó con su misión. La línea de árboles se iluminó con más disparos del Bushmaster. La vida de más rusos se apagó bajo el peso de los 25 milímetros. Los soldados ucranianos salieron a cazar a los adversarios que seguían vivos. Este tipo de ataque rápido permitió dejar tropas frente a los puestos rusos. Hombres entrenados corrieron hacia el bosque. Sus botas marcaron la tierra, mientras que los rifles buscaban a los enemigos que aún seguían vivos. La progresión todavía tenía que ser cuidadosa. Los rusos heridos aún serían una amenaza. E incluso los cuerpos caídos recibieron disparos de confirmación. La posición defensiva favoreció demasiado a los rusos y dejó a los ucranianos caminando en terreno elevado y susceptibles a disparos fáciles. Algunos disparos mataron o hicieron que los soldados de Moscú salieran de sus escondites y se rindieran. El lanzagranadas desató su furia contra un punto de defensa. La resistencia rusa estaba presente, lo que obligó a la PKM a disparar con todo lo que la ametralladora podía soltar. Esos disparos fueron debilitando la resistencia. El acercamiento fue cuidadoso hasta que se dieron cuenta de que no había perfidia por parte de los enemigos. No sería la primera vez que se registrara una rendición falsa. Junto a los vivos yacía el cuerpo del muerto. Al ser abatido a tiros, ese hombre fue ejemplo para que los demás se rindieran. Evacuar a esas tropas después de los ataques o a los heridos en posiciones precarias no era fácil. Un Bradley abrió su rampa para que los hombres cargaran a sus compañeros adentro. Entraron mientras las bombas de humo dificultaban la visión de los rusos. Las cámaras térmicas de las tropas de Moscú atravesaron esa protección, colocando un misil antitanque directamente sobre el Bradley. Soportó el golpe y siguió en movimiento. Poco después pasó por una mina que explotó en su flanco, sacudiendo a los hombres dentro de la caja blindada. Aún así, cumplió su misión con éxito, salvando lo que era más importante e imposible de reparar o reemplazar: las vidas de los soldados. Muchas almas se perderían en Kursk. El mes de noviembre terminó después de que los rusos ya habían retomado casi el 50% del territorio de los ucranianos en Kursk. Ahora era momento de que las batallas ocurrieran en posiciones más cerradas y en ciudades como Sudza. Siguiendo la metodología rusa, probablemente los lugares serían completamente bombardeados, como lo hicieron en Donetsk. Pero había otra posibilidad. La amenaza de una ofensiva de Moscú en Zaporilla podría obligar a Kiev a retirar las tropas de Kursk para proteger otro frente. Era solo un cambio de lugar, donde la violencia aumentaría y nuevos cuerpos serían abandonados en un suelo ya lleno de sangre. Pero aparentemente aún lejos de estar saciado de su hambre por vidas. Subtítulos por Adriana Zanotto.